la parte, todo lo que es el aparato locomotor en toda su parte perpendicular al plano de sustentación. Por eso se llama esqueleto apendicular, los apéndices. Al miembro anterior se le suele llamar miembro torácico y al miembro posterior miembro pelviano. Con respecto al cinturón del miembro anterior, entonces él está conformado solamente en esa unión del cinturón escapular, se da por medio de músculos, porque los animales domésticos, excepto el felino, no tienen clavícula. Entonces la escápula y el húmero están unidos al tronco por medio de músculos, lo que algún día nombramos como la cisarcosis de la espalda. Entonces la unión de huesos por medio de músculos. En el caso del miembro posterior, entonces la unión que existe con el sacro o con las vértebras sacras del coxal y interviene también el fémur. Entonces, aquí hay esa diferencia. Aquí la unión sí ya es por medio de hueso, a la parte axil. Entonces, el sacro articula con el hueso ilíaco y el hueso coxal en conjunto articula con el fémur. Entonces, el hueso más proximal del miembro, es la escápula del miembro anterior. Entonces, en el miembro anterior tenemos nosotros el hueso de la escápula. Entonces, la escápula es un hueso plano que está representando la base ósea de la región de la espalda. O sea, a toda esa región que está ocupada por el hueso y por los músculos que están relacionados con este hueso. Esa región se le denomina la región de la espalda. El hueso es un hueso plano que en su superficie proximal presenta un cartílago en la superficie dorsal, aquí en el borde dorsal, en la superficie proximal. Presenta un cartílago que tiene diferente desarrollo en cada una de las especies, diferente desarrollo, incluso la forma, el cartílago escapular. Él en su superficie distal presenta la superficie articular, que es la cavidad glenoidea, que es para la articulación con la cabeza del húmero. Ya para su descripción, entonces presenta un borde craneal y un borde caudal. Fíjense que el borde craneal es totalmente convexo y el borde caudal es más o menos recto, pero tiene es decir, es oblicuo, pero tiene algo de concavidad. Entonces, para su descripción presenta tres bordes, un borde dorsal, un borde craneal y un borde caudal. Unos ángulos, que sería el ángulo craneal, el ángulo caudal, y un ángulo que está relacionado con la región del cuello, con los accidentes de la superficie distal, que se le suele llamar el ángulo distal. El ángulo distal. Entonces, esto sería la forma. Entonces, un hueso plano. Él se encuentra en la parte media separado por esta estructura que se denomina la espina de la escápula. Y en la parte media, esa espina de la escápula, con particularidades en las especies, presenta esta estructura que se llama el tubérculo de la espina de la escápula. En la parte craneal, entonces, esa espina va a dividir en una parte craneal y una parte caudal el hueso. Esta parte craneal se denomina la fosa supraespinosa y la parte caudal la fosa infraespinosa. Ya aquí para la parte distal, entonces a esto se le suele llamar cuello, ¿sí? a esta estructura. La cavidad glenoidea, que es la superficie articular del hueso, la que va a articular con la cabeza del húmero, y una prominencia que la encontramos acá en la parte craneal, que se llama tubérculo supraglenoideo. Tubérculo supraglenoideo. Entonces, si hay tubérculo supraglenoideo, hay tubérculo
infraglenoideo. Esta es la vista lateral. Lateral izquierda. Lateral izquierda. Ya en una vista medial del mismo hueso, entonces vamos a tener exactamente los mismos bordes, todo igual. Entonces, aquí en la parte proximal tenemos una línea que aquí se ve, se denomina la línea serrata, por la forma que esto tiene. La línea serrata, y a esto se le denomina la superficie o la fascia serrata. ¿Por qué razón? Porque ahí se va a insertar un músculo que se llama músculo serrato ventral. El músculo serrato ventral se inserta para participar en la cisarcosis de la espalda. Se inserta en esta fascia serrata de la escápula. Cuando uno mira la cara medial de este hueso, se da cuenta que no es totalmente plano. Él tiene una concavidad. Aquí tiene una concavidad muy manifiesta que se llama la fosa subescapular. La fosa subescapular. Desde aquí de nuevo viene el cuello de la escápula, el tubérculo supraglenoideo, el infraglenoideo, y aquí en la cara medial del tubérculo hay una prominencia muy pequeña para esta especie. Hay especies que la tienen un tanto más desarrollada. Es el proceso coracoides. Coracoides. ¿Por qué se llama así? Porque ahí se inserta un músculo que se llama coraco braquial. Coraco braquial. Y la cavidad glenoidea. Es decir, es un hueso supremamente sencillo. Miremos particularidades. Ese que nosotros estábamos viendo era el equino, ahora miremos el bovino. En el bovino, en la cara lateral de izquierda de este bovino, nosotros nos vamos a dar cuenta de dos particularidades. La primera, el tubérculo de la espina de la escápula no está dirigido, existe, pero no está tan manifiesto como en el equino. Y la espina de la escápula no divide a la escápula en dos cavidades iguales. La craneal es mucho más pequeña, la fosa, en dos fosas. Esta fosa es mucho más pequeña que esta fosa. Eso no sucede en el equino. Entonces, esto se llama fosa supraespinosa, que es mucho más pequeña que la infraespinosa. Pero además, aquí en el extremo distal de la espina, tenemos un accidente que se llama el acromión. El acromión es manifiesto en esta especie. No existe en equinos ni existe en porcinos el acromión. Entonces, por eso la podemos diferenciar. Por eso la hace característica el desarrollo del acromión. El cuello, el tubérculo supraglenoideo y la cavidad glenoidea. Miremos el mismo hueso en el carnívoro. Entonces, los mismos huesos en el carnívoro es este que nosotros tenemos acá. Entonces, acá tenemos la espina de la escápula sin el tubérculo de la espina. Pero acá en la parte distal, esta prominencia es mucho más marcada que en todas las especies, la acromión. A esta estructura que acá está marcada con el número 3, ¿sí? Lo denominamos proceso Amato, con H, proceso Amato. Este acromión tiene este proceso que se llama proceso Amato, que hace que la espina de la escápula esté más o menos al mismo nivel de la cavidad glenoidea. Fíjense que si nosotros cogemos los anteriores no podemos decir que está al mismo nivel de la cavidad glenoidea. Entonces aquí tenemos nosotros separando la escápula en dos fosas. Fíjense que las fosas son más o menos del mismo tamaño. El tubérculo de la espina no es tan desarrollado, pero fíjense que el borde craneal es más convexo, ¿sí? Más convexo que en las demás especies. Entonces, esos bordes craneales totalmente convexos son de carnívoro. Los accidentes son iguales, entonces vamos a repetirlos. Tenemos el borde dorsal, el borde caudal, el borde craneal, la fosa supraespinosa, la espina de la escápula, la fosa infraespinosa, el acromión con el proceso Amato. Y aquí tengo el tubérculo supraglenoideo
y el infraglenoideo y la cavidad articular o la faceta articular que se denomina cavidad glenoidea. Preguntas con respecto a esa escápula. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Te acuerdas que cuando nos habías dicho sobre los huesos planos, cortos, irregulares, tú decías que había una porción que se llamaba la tabla vítrea? ¿Se puede encontrar en la escápula o es en otro hueso? Perfecta, muy bien hecha la pregunta. Ya ahora cuando termine de compararla, le voy a explicar a dónde estaría aquí la tabla vítrea. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces acá tenemos la primera escápula que tenemos izquierda aquí, todas esas escápulas son izquierdas. Entonces, acá tengo yo la espina con el tubérculo de la escápula dirigido hacia la parte caudal, un tantico más desarrollado. Y no hay acromión. Fíjense que aquí no hay acromión. Y esta superficie no es tan, digamos que no es tan convexa como la tiene el perro. La convexidad es más recta. Digamos que el borde es más recto, más plano. Entonces, acá yo tengo, esa es una particularidad, que no haya acromión. Si nosotros estuviéramos viendo solamente la cara medial, entonces el proceso coracoides es más desarrollado en rumiantes y después le sigue el equino. Ya aquí en las demás especies, en el cerdo y en el perro, pues se van a notar menos el proceso coracoides, perdón, proceso coracoides. Entonces acá tengo que aquí es muy relevante, fíjense ustedes que la fosa supraespinosa es muchísimo más pequeña que la infraespinosa. Entonces las grandes especies lo puedo diferenciar por eso. Y además porque no tiene acromión, que aquí sí está, mira. Y aquí sí lo voy a encontrar. El pequeño rumiante es exactamente igual a este hueso. Mírenlo acá. Simplemente que es de menor tamaño. Es decir, él tiene acromión, la fosa supraespinosa más pequeña que la fosa infraespinosa y el tubérculo de la espina no es tan manifiesto como en el caso del caballo o en el caso del cerdo. Entonces, eso serían las particularidades. La de perro sí es inconfundible porque fíjense ustedes que si yo quiero hacer esto y comparar el acromión, ¿sí? Pues acá no lo hay. Pero acá donde lo hay, si yo quiero hacer esto, pues el acromión está mucho más proximal que la cavidad glenoidea en esta especie. En cambio aquí están al mismo nivel. El proceso amato va distal al acromión y fíjense que está casi a ras de la cavidad glenoidea. Casi coinciden en los dos. Entonces, esto hace susceptible al animalito a presentar afecciones de esto, porque aquí van a ver en unos espacios más reducidos donde van a provocarse lesiones de la articulación del hombro. ¿Sí? Es muy parecida, digamos, a lo que sería el hombro humano. Entonces, aquí tengo yo ese acromión muy desarrollado y aquí me va a dar un pequeño espacio que me va a causar a mí de pronto algún tipo de trastorno por el espacio que hay entre este hueso y la escápula como tal, el accidente y la escápula como tal. Los de cerdo, fíjense que en el cerdo tenemos la espina de la escápula, pero tampoco hay acromión. Pero fíjense la diferencia de la relación del tamaño entre la fosa supraespinosa e infraespinosa. Es más o menos la misma. Es decir, no se parece en nada, ¿sí?, a la del caballo. Y la otra particularidad es que el tubérculo de la espina de la escápula está dirigido hacia la parte caudal, muy marcado, muy desarrollado y completamente curvado hacia la parte caudal. Es decir, si yo tuviera esta misma escápula de un potro, podría llegar a confundirla, ¿cierto? ¿En qué se diferencian? Que no son tan iguales las dos fosas. Esta fosa es mucho más pequeña que la fosa infraespinosa. La supraespinosa más pequeña que la infraespinosa. Pero además el tubérculo de la espina de la escápula aquí es muy marcado, ¿sí?, y está dirigido hacia la parte caudal. Aquí es mucho menos marcado. ¿Vale? Listo. Con respecto al felino, en el felino vamos a tener, si nosotros comparamos estas dos escápulas, son muy parecidas. Aquí lo que cambia es el tamaño, pero aquí en la parte distal también se van a diferenciar. Vamos a agrandar esta imagen, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito más para ver bien en detalle esta escápula.
Entonces está la espina de la escápula, aquí donde está el proceso amato del acromión, pero acá en la parte lateral se ve uno que se proyecta hacia caudal. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este que está hacia caudal. Sí, profe. Ese se llama proceso supraamato. Entonces, eso me lo va a diferenciar al canino del felino. Por lo demás, son los mismos accidentes y son muy parecidos. Fíjense que acá la convexidad que ese borde craneal tiene y el borde proximal es muy parecida a la que nosotros tenemos acá. Entonces, para que no nos vayamos a confundir, este proceso, allá, esto va a tener una proyección hacia caudal que se llama el proceso supraamato. Eso es la escápula. Entonces, venga, miramos la pregunta que me hacía esta niña, venga, la miramos acá en esta imagen. Vamos a mirarla, creo que eso se nota más en la parte lateral que en la medial. Sí, acá en esta fotografía de hecho se ve. Entonces, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero acá hay una coloración diferente. ¿Sí la ven? Que es un poco más oscurita acá. Aquí hay un reborde, ¿sí ves? En los bordes. Entonces, la tabla vítrea realmente viene siendo por acá. Todo esto. Y acá, en los bordes y en los extremos, ¿sí? En los bordes, aquí en este ángulo y en este borde, fíjense ustedes que no se alcanza a ver la tabla vítrea. ¿Por qué? Porque aquí en el interior lo que hay es sustancia esponjosa. Entonces los bordes en este borde caudal y aquí toda la superficie distal, hay sustancia esponjosa. Si yo la corto transversalmente, ¿sí? Me va a dividir esta escápula en una parte proximal y una parte distal. Entonces, esta parte distal, si yo le hago un corte transversal a esta parte distal, voy a ver solo sustancia esponjosa y sustancia compacta. En cambio, si yo le hago el corte acá, solamente voy a ver la sustancia esponjosa en estos bordes, el borde craneal y caudal. Aquí voy a ver la tabla vítrea. La tabla vítrea. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de colocar la trasluz en una ventana, yo vería luz aquí. ¿Por qué? Porque la lámina externa se une a la lámina interna, o sea, la lámina lateral se une a la medial, es decir, ahí no es una sola lámina de hueso, sino son dos, una lateral y una medial que están unidas. Entonces, ahí no hay sino solamente la sustancia compacta, ahí no hay sustancia esponjosa, ni hay cavidad, ni nada de eso. Están unidas las dos, a eso se le denomina tabla vítrea. Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta tienen? Vale. Profe, una pregunta. ¿Cómo se hace para identificar escápulas derecha e izquierda? Ah, eso es muy fácil, mira. Entonces, vamos a volvernos a ella vamos a mirar una cualquiera de estas. Vamos a mirar una cualquiera de estas. Venga, miramos esta superficie, la lateral, la medial está también en el atlas, pero yo no la descargué. Aquí se nota mejor la tabla vitreal. Aquí se nota que este reborde es grueso y en el interior tiene sustancia esponjosa. Y aquí se ve transparente. Entonces, ¿cómo yo hago para saber si una escápula es derecha o es izquierda? Entonces, la parte lateral siempre va a tener la espina. La parte medial es la fosa subescapular. Entonces, cuando yo veo la parte lateral, la espina y el tubérculo supraglenoideo es craneal, eso significa que es izquierda. Es izquierda. Ahora, si yo tuviera aquí la derecha, entonces la derecha tendría hacia afuera la espina de la escápula y en la parte craneal tiene el tubérculo supraglenoideo también, pero es decir, ahí la forma de orientarse es el tubérculo supraglenoideo o el borde craneal, si usted es capaz de distinguirlo del borde caudal, y la espina. Está claro que si esta superficie es lateral y la otra, venga, miramos las dos que están acá. Hay una que está acá. En la cara medial, la escápula es diferente. En la cara medial, miren la cara medial. Si ve la cara medial, aquí no hay espina. Y está el tubérculo.
Entonces, la cara medial y el tubérculo hacia craneal y el proceso coracoides, eso me indica que sigue siendo izquierda. O sea, sigue siendo izquierda. Entonces, esa es la forma de identificarla. La cara medial y la cara lateral. Distala la escápula y relacionada distalmente con el radio y la ulna está este hueso que es de forma espiral. Es de forma espiral. ¿Sí le ven la forma? Sí. La forma espiral. Entonces, este hueso representa la base ósea de la región del brazo. Está relacionado proximalmente con la escápula y en la superficie distal está relacionado con el radio y la ulna. Es un hueso que se caracteriza porque no es un hueso largo, pero el hueso tiene una forma particular, es decir, no es totalmente recto, sino es en espiral. Es espiralado. En su superficie proximal presenta unas prominencias que se denominan tubérculos. Entonces, hay diferente cantidad de tubérculos y diferente forma en las especies, pero son estas prominencias que nosotros encontramos en la superficie proximal. Y la cabeza del húmero, que es la que va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Como hay cabeza, a esta superficie se le suele llamar cuello. Cuello. El cuello, la cabeza y los tubérculos. Entonces, hay un tubérculo en la parte lateral y un tubérculo en la parte medial. Este tubérculo que está acá, es el tubérculo lateral. Esta vista es una vista lateral del hueso. Fíjense que es vista lateral del hueso y sin embargo esto yo lo estoy viendo hacia caudal. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el hueso es en forma de espiral. Si el hueso fuera recto, esto yo no lo vería. ¿Sí? Como pasaría, por ejemplo, con el fémur. Entonces, en esta vista lateral yo no vería la cabeza del fémur. Pero acá sí estoy viendo la cabeza del húmero. ¿Por qué? Porque él es espiral, en forma de espiral. Entonces él es espiralado, entonces no hay forma de confundirlo con el otro hueso muy parecido, que sería el más parecido, porque pues, los huesos son, cuando uno no los ha visto en la vida, a uno se le hacen todos parecidos. ¿Sí? Entonces uno termina enredado porque hay huesos que se parecen mucho a otros. Entonces, esto que yo tengo acá es el tubérculo lateral. Ese tubérculo lateral o tubérculo mayor, tubérculo lateral, presenta dos porciones, una porción craneal y una porción caudal del tubérculo. Sí. Entonces, esta superficie es la superficie para la inserción de músculos, de un músculo que se llama músculo supraespinoso. La inserción del músculo supraespinoso, esta faceta que está acá. Y está la tuberosidad para el redondo menor. Esta tuberosidad está hecha para el redondo menor. Y esta tuberosidad se denomina tuberosidad deltoidea. Entonces, cuando yo veo la tuberosidad deltoidea, aquí en la parte lateral, ¿sí? Entonces, a eso me va a permitir a mí saber si es izquierdo o derecho. Entonces, tengo esta superficie dirigida hacia la parte lateral, el tubérculo lateral y la cabeza. Y además voy a tener la tuberosidad deltoidea. Entonces, la tuberosidad deltoidea me va a mí a marcar la parte lateral del hueso. Entonces, esa es la forma de identificarlo. En la parte proximal, pues va a estar la cabeza, y en la parte distal los cóndilos. Es decir, que esto es la parte proximal porque aquí está la cabeza y aquí hay unos cóndilos. Es decir, esto sí no se parece a esto.
Es decir, no hay forma de confundirlo. Entonces, acá ya tendría yo digamos que la competencia para poder saber. ¿Por qué? Porque tengo una característica importante que es la tuberosidad deltoidea. Siempre es lateral. Esta tuberosidad deltoidea tiene diferente tamaño en las especies. Es diferente en las especies, pero ya en todas las especies, en todos los húmeros, ahí está tuberosidad deltoidea. Esta línea que une la tuberosidad deltoidea con el tubérculo mayor del húmero, o el tubérculo lateral, esta línea se llama línea tricipital. ¿Por qué? Porque ahí se viene a insertar un músculo o uno de los vientres de un músculo que se llama tríceps, que es un músculo que va a ocupar este espacio que está acá. Este espacio va a estar por un músculo que se llama músculo tríceps. Aquí caudal en el brazo está el tríceps. Entonces el tríceps va aquí, se llama línea tricipital. El cuello. Esta que está acá, pues es el surco, se llama, aquí donde está la diáfisis. Todo este espacio se va a llamar surco músculo espiral. ¿Por qué? Porque es para la inserción de músculos y tiene forma espiral, entonces se llama surco músculo espiral. Pero en realidad pues viene siendo la diáfisis del hueso. Esta sería la epífisis proximal y esta la epífisis distal. En la epífisis distal, ¿qué encontramos? En la epífisis distal, entonces encontramos estas estructuras que están ubicadas aquí a la parte lateral, toda esta estructura que se encuentra acá se denomina epicóndilo. Entonces, este sería el epicóndilo lateral y esto se llama epicóndilo medial. En medio de esos dos epicóndilos y en la superficie caudal, ¿sí? Esta es puramente caudal, esto está ubicado hacia la parte caudal, está una fosa, una cavidad. Esto se llama fosa del olecranon. ¿Por qué se llama así? Porque olecranon es el accidente que se va a introducir dentro de esta fosa. Olecranon es una parte del cúbito o de la ulna. Entonces se llama la fosa del olecranon. Esos son los accidentes que se ven en esa vista lateral. Ahí no se ve nada más y es equina. Entonces ya vamos a mirar por qué es equina. Entonces, vista craneal. Entonces la vamos a mirar cranealmente. Ese mismo hueso. Fíjense que ahí ya no se ve qué. ¿Qué no se ve ahí? No se ve en espiral. ¿Cómo que no? Yo sigo viendo acá esto así, mire, esto acá, después acá y después para allá. Yo sigo viendo lo mismo. ¿Qué es lo que no se ve acá en la superficie proximal? La tuberosidad La deltoidea. tuberosidad. No, ¿cómo que no la tuberosidad deltoidea? Mírela acá. La ¿Qué es lo que diáfisis. no, qué es lo que no se ve en la epífisis? ¿Qué no se ve? La tuberosidad deltoidea. No, mire la deltoidea acá. Esta es la tuberosidad deltoidea. La tuberosidad deltoidea se va a ver en todas las posiciones que usted la coloque. Él siempre se va a ver. Usted la coloca craneal, caudal, lateral o medial, ella siempre se va a ver. Pero ¿qué es lo que no se ve acá? La línea. A ver, no se ve la cabeza del húmero. ¿Por qué Tubérculo no se mayor. ve la cabeza del húmero? No se ve la cabeza del húmero porque es un hueso en espiral y la cabeza no es totalmente medial. Es más bien, es caudo medial. Entonces estaría acá atrás de esto. Aquí estaría la cabeza detrás de esto. Entonces estoy viendo el tubérculo mayor, que es este, el tubérculo lateral, el tubérculo medial y hay un tubérculo intermedio. Entonces hay dos surcos, se llaman surcos intertuberculares. Entonces el tubérculo lateral, el tubérculo medial y el intertubercular. Y dos surcos intertuberculares. Un intermedio, perdón. Y dos surcos. Entonces, la tuberosidad deltoidea. La tuberosidad deltoidea. Al lado contrario de la tuberosidad deltoidea, aquí en la cara medial del hueso, se ve otra rugosidad. ¿Sí la ven acá?
Sí, profe. Se llama tuberosidad redonda. Tuberosidad redonda. Ahora, esta superficie que está acá, que une a la parte distal del hueso con la tuberosidad deltoidea, se le suele llamar, a ver, miramos, como la cresta del húmero. Entonces, la cresta humeral. Esto es una vista craneal. En esa vista craneal, ¿qué no voy a ver? La fosa del olecrano. Aquí no está la fosa del olecrano. Yo aquí no veo la fosa del olecrano. Esa es bien amplia. ¿Se acuerdan como la vimos en el otro hueso que se veía aquí un roto? Aquí no se ve. Solamente se ve en la superficie lateral o medial e incluso se alcanza a ver en la superficie caudal muy perfecta, pero acá no se ve. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Los cóndilos. No los epicóndilos, porque los epicóndilos son esta superficie lateral y esta superficie medial. Los epicóndilos serían estas superficies, pero estas superficies se llaman cóndilos. Entonces, hay un cóndilo lateral y un cóndilo medial separados por esta estructura que está marcada acá como número 7, que se llama la tróclea del húmero. Es una superficie en forma de polea. Esto forma una tróclea que es la tróclea del húmero. Esta es la tróclea del húmero. Del cóndilo medial, el cóndilo lateral y la tróclea del húmero. Aquí como 9 también hay una fosa, pero no es tan manifiesta como la fosa del olecrano. Ojo, se llama fosa radial. Fosa radial. Entonces, ¿por qué radial si eso no está, si eso es de este hueso que se llama húmero? ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta porque no hace mucho en un examen les coloqué cuál de los siguientes accidentes no es accidente del húmero y coloqué la fosa radial. Entonces me la marcó todo el mundo pensando que era del radio, ¿sí? Entonces esta fosa se llama fosa radial, pero es del húmero. Es un accidente del húmero. ¿Por qué se llama radial? Porque está relacionada con el radio. Ya lo vamos a ver posteriormente. En la vista caudal, fíjense que en la superficie caudo y medial se ve la cabeza del hueso. Aquí en la superficie lateral está la tuberosidad deltoidea. Entonces, esta es la superficie caudal del hueso. Entonces, si esto es caudal y esto es lateral, pues esto es izquierdo, porque acá está la tuberosidad deltoidea. Mire la tuberosidad redonda aquí medialmente. Está en la cara medial. Y la cabeza caudo medialmente, inclinada hacia la parte caudomedial. Caudomedial. El tubérculo lateral, el tubérculo intermedio, el tubérculo medial con sus dos porciones. Ellas tienen dos porciones, una porción craneal y una porción caudal. Y aquí está la fosa del olecrano. Y aquí tengo los epicóndilos medial y lateral. En este caso, pues es el lateral y este sería el epicóndilo medial. Preguntas con respecto a la línea tricipital. Con respecto a ese hueso, ¿qué pregunta tiene? ¿Preguntas? Vale. Antes de compararlo, entonces vamos a ver el del bovino. Y vamos a ver las particularidades. Entonces vamos a ver esta vista. Esto es una vista craneal. En la vista craneal, ¿por qué es la vista craneal? Porque aquí está la fosa radial y no la fosa del olecrano. La fosa del olecrano es más cóncava. Aquí no es tan manifiesta. Entonces ahí está la fosa radial. Igual los cóndilos lateral y el cóndilo medial y la tróclea del húmero. La cresta del húmero, la tuberosidad deltoidea, que es medial, perdón, que es lateral, la tuberosidad redonda, el surco musculoespiral, que es este,
el tubérculo mayor, que está subdividido en una porción craneal y una porción caudal, y el tubérculo menor. ¿Qué no hay acá? Que sí lo tiene el caballo. Tubérculo intermedio. Solamente son dos tubérculos, uno lateral y uno medial. No hay un tubérculo intermedio acá. Entonces solamente hay un surco intertubercular. El caballo, el equino, tiene dos surcos intertuberculares. Profe, disculpe, ¿en dónde está ubicada la cresta? La cresta del húmero la observa uno por la parte craneal. Ya por la parte caudal no se ve la cresta. Tiene que observarla lateralmente o cranealmente. La cresta vendría por acá, por este sitio. Pero acá en esta imagen no, porque esta imagen es caudal. Esta imagen es caudal. Aquí está la cabeza que está en la parte caudo medial, y esta es la parte lateral del hueso. Y esta es la parte medial. Entonces acá tengo la cabeza, el tubérculo mayor o tubérculo lateral. Aquí tengo la porción craneal y la porción caudal del tubérculo, la tuberosidad deltoidea, que es lateral, la superficie para la inserción del músculo supraespinoso, la línea tricipital, que es esta, que inserta el tríceps, y la tuberosidad redonda. Y un solo surco intertubercular, tubérculo lateral y el tubérculo medial. No hay tubérculo intermedio. Otra particularidad o característica que tiene el hueso de los rumiantes es que el tubérculo mayor o este tubérculo lateral es muy hacia proximal de la cabeza. Eso no es así en el caballo. Aquí en el caballo es más inclinado hacia esta parte distal. No es tan, está muy encima al nivel con respecto a la cabeza. La fosa del olecranon, los epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Miremos otra especie, miremos el canino. Una vista craneal. En esta vista craneal del hueso, tiene, fíjense ustedes, bueno, hay razas de perros que tienen más, el húmero presenta un surco musculoespiral más manifiesto. Aquí fíjense que, a diferencia de los que yo les he mostrado, aquí es un poco más recto el hueso, pero también tiene forma espiral. Porque fíjense ustedes que nosotros estamos viendo la superficie craneal y no vemos la cabeza. La cabeza debería de estar ¿a dónde? Si esto es la tuberosidad deltoidea. La cabeza debería estar acá o la cabeza acá. Si este hueso fuera totalmente recto. ¿La cabeza será medial o la cabeza será lateral? ¿Lateral? La cabeza es medial. La cabeza es medial. Entonces la cabeza tendría que está ubicada acá detrás de esto. Detrás del tubérculo menor o del tubérculo medial del húmero. Este es el tubérculo mayor o tubérculo lateral. Esta es la tuberosidad deltoidea. Fíjense que aquí ya no está marcada como en las grandes especies, pero se nota, es la tuberosidad deltoidea. Y acá está la línea tricipital, pero también aquí está la superficie para la inserción del músculo supraespinoso. Un solo surco intertubercular, porque solamente existen dos tubérculos, el lateral y el tubérculo medial. La cresta del húmero, mírala aquí, la cresta del húmero, porque lo estoy viendo por la parte craneal y la cresta se ve muy bien. Se desplaza desde acá, desde la superficie medial hasta la tuberosidad deltoidea, la cresta del húmero. Y aquí tengo esta fosa que es menos manifiesta que la fosa del olecranon. Se llama la fosa radial. Pero esa fosa radial aquí tiene una particularidad. Fíjense que está perforada. Entonces tiene
un foramen. Entonces, como en 9 me están mostrando la fosa, creo, y en 8 me muestran el foramen. Entonces, el foramen se llama foramen supratroclear. Foramen supratroclear, porque está por encima de la tróclea. Foramen supratroclear. A ver, los felinos no tienen el foramen supratroclear. El foramen supratroclear solamente existe en caninos. Pero hay algunas razas de caninos que no tienen foramen supratroclear. Es decir, este foramen supratroclear es inconstante. Por ahí no pasa, nosotros hemos dicho que los forámenes están hechos principalmente para el paso de vasos sanguíneos, llámense venas, arterias o nervios, o están hechos para el paso de algunas estructuras que van a formar canales o conductos. Que este no es para ninguno de esos tres aspectos. Esto simplemente, este agujero ha sido perforado por un accidente que tiene el cúbito, porque a través del tiempo, es decir, a través del desarrollo filogenético, ¿sí? No el ontogénico, sino el filogénico, estas especies de carnívoros han ido perforando ese hueso por la capacidad extrema que tiene de flexionar y extender el miembro anterior, pero también la articulación del codo. Entonces, a través de ese tipo de esto se ha formado este agujero. Entonces, él en realidad no tiene, digamos, una función. Por ahí no pasa ningún nervio, ningún vaso sanguíneo, ninguna estructura. Simplemente es un orificio que lo hace el proceso ancóneo del cúbito o de la ulna. Acá sí se ven muy manifiestos los epicóndilos, el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial, y en medio de los dos tengo la tróclea del húmero. Fíjense que esta es la superficie caudal, y en la parte caudomedial, inclinada hacia caudomedial, está la cabeza del húmero. Esto es lo que va a articular con la escápula. Entonces acá tengo el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el tubérculo lateral o tubérculo medial. Aquí tengo yo la línea tricipital muy marcada y la tuberosidad deltoidea. Esto es la tuberosidad redonda. Esto es la redonda y esto es la tuberosidad deltoidea. Entonces, esto es la superficie lateral y esta es la superficie medial. Esto es izquierdo. Venga a ver si es cierto. Sí, y húmero izquierdo del perro. Vista caudal. Vista caudal. Entonces, aquí voy a tener yo esta fosa que se llama la fosa del olecranon. Toda esta fosa. Todo. Completo. Se llama fosa del olecranon. Ya el foramen que hay en el interior, pues es el mismo que nosotros vimos ahí al otro lado, que se llama foramen supratroclear, porque esta es la tróclea del húmero. Estos son los cóndilos y estos son los epicóndilos. ¿Cuáles son las superficies articulares de la superficie distal? ¿Los epicóndilos o los cóndilos? Ofrecí. ¿El supracóndilo? ¿Cuáles son las superficies articulares del hueso en la superficie distal? ¿Los epicóndilos o los cóndilos? ¿Epicóndilos? Bueno, entonces vamos a devolvernos. Espere, no me salga yo de la presentación. Acá, listo. Entonces, estas estructuras que están en la parte lateral del hueso, la parte distal, estas prominencias, no están hechas para articular. Aquí esto está hecho para la inserción de músculos, pero también para la inserción de los ligamentos de las articulaciones. Esto se llama epicóndilo. Y la superficie que está revestida por cartílago hialino son los cóndilos. Entonces, la tróclea y los cóndilos son las superficies articulares.
las superficies articulares. Ah, ya lo vimos cranealmente también. Ya lo vimos craneal y caudalmente. Aquí hay una parte comparada. Aquí tengo un número que es mucho más corto y más encorvado y más corto con respecto al tamaño de la especie. Es el del bovino. Miren el tubérculo lateral muy sobre el nivel de la cabeza del húmero. Entonces, eso me va a mí a dar la posibilidad de saber de qué especie es. Entonces, fíjense que son muy parecidos, solamente se van a ver. Si yo lo viera cranealmente y pudiera ver los tres tubérculos, ahí ya lo diferencio. Porque está el tubérculo lateral, el intermedio y el medial. Entonces ya hay dos surcos intertuberculares. Entonces ahí ya lo voy a terminar de diferenciar. Así lateralmente es más difícil porque pues, me valgo solamente por el nivel de lo alto que está el tubérculo lateral con respecto a la cabeza. En los equinos es menos manifiesto el tubérculo lateral. La tuberosidad, fíjense que la línea tricipital es mucho más marcada en rumiantes que en equinos. Aquí existe, pero es mucho menos marcada. Los demás accidentes son muy parecidos y es muy difícil de diferenciarlo. Ahora, fíjense esta ¿de qué especie es? ¿No sería la de un perro, profe? Vale, esto no es la de un perro. Esto no es la de un perro. ¿Por qué no es la de un perro? Porque en el perro, fíjense ustedes que la cabeza del húmero no está casi al mismo nivel del tubérculo mayor del húmero. Aquí el tubérculo lateral o tubérculo mayor es muy manifiesto. Y aquí la tuberosidad deltoidea es bien marcada. Entonces, esto es de un rumiante. Este húmero es igualito a este, sino en versión pequeña. Pero fíjese que este y este sí son iguales, ¿no? Mírelo aquí y mírelo aquí. O sea, este hueso es igual a este, igualito. Simplemente cambia el tamaño, el largo. Este es de un animal más grande y este es de uno más pequeño. Pero es igual. Usted lo mira y es exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo se diferencia acá? Fíjense que está a ras. La cabeza muy manifiesta, un cuello muy amplio, una línea tricipital, una tuberosidad deltoidea no tan marcada y el tubérculo lateral a nivel de la cabeza. Entonces están más o menos a un mismo nivel. Entonces, no, mire donde yo paso la cabeza y la mitad queda por fuera. Entonces esto es rumiante, esto es un rumiante, o un cerdo, Pero un carnívoro me va a dar esto, es decir, este me va a dar esto. Entonces, esta es la forma de diferenciar. ¿Cuál es este? Entonces, esto es del canino y este es del felino. Este ni lo miremos porque esto no nos interesa. Creo que es de conejo. ¿De qué especie? De conejos. El conejito sí podemos dejarlo tranquilo, dejémoslo en paz. Vale. Preguntas con respecto al húmero. Profe, qué pena, es que a mí no me quedó claro lo de la tróclea y cóndilo, que tú estabas explicando eso ahorita y no me quedó un poquito claro. ¿Estás viendo mi tablero? Sí. Sí, profe.
Ah. Vamos para, ya le voy a explicar, pero ¿por qué coloqué este hueso ahí? Entonces, miremoslo un tantico más amplio. ¿Qué hueso es ese? La escápula. La escápula. Entonces, esta es la espina, y este es el tubérculo supraglenoide, y esta es la superficie lateral. Si el tubérculo estuviera acá, el tubérculo supraglenoideo, que es totalmente, que no es tan recto como esto, sino estuviera acá en este lugar, pues sería derecho, pero este es izquierdo. Si esto estuviera, si el tubérculo supraglenoideo está acá, la espina acá, es decir, esto es la parte lateral, y esto es lo craneal, ¿sí? Lo cráneo lateral, entonces esto es izquierdo. Si yo tuviera esta misma estructura aquí a este lado, pues esto sería derecho. Eso para que lo tengamos en cuenta. Pero este sí es el húmero. Entonces, este es el húmero de un perro. ¿Sí? Este es el que tienen ustedes allá en su anfiteatro. Entonces, no, perdón. Este no es. Bueno, esto no es el hueso que le estaba buscando. Pero bueno, estas superficies que hay acá se llaman cóndilos. Ya, estas superficies que son totalmente redondeadas y que están revestidas por cartílago hialino se llaman cóndilos. Las que están ubicadas en la parte lateral se llaman epicóndilos. ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, profe. Entonces, estos son eminencias no articulares. Esto está hecho para la inserción de músculos y para la inserción de ligamentos. Y esto está para articular. Esto es una eminencia ósea articular. Recuerde que ahí están los cóndilos. Los cóndilos, la tróclea, la cabeza, ¿y cuál es el otro? Son 4. Los 4 eminencias óseas articulares. Las facetas. Las facetas. Entonces ahí están las 4. Entonces los cóndilos son la superficie articular. Esto va a estar revestido de cartílago y alino. En este caso, este hueso no es el que quería mostrarte. Este tampoco. Este. Entonces miremos este hueso. ¿Eso de qué especie es? Miren, le muestro la parte proximal para que de una vez me diga de qué especie es. Y si es derecho o es izquierdo. ¿Rumiante? Eso es de un rumiante. Puede ser de una oveja o de una cabra, porque fíjese que cuando yo le disminuyo todo el tamaño de la imagen, es decir, no parece ser de un bovino, porque es un hueso muy pequeño. ¿Sí? Puede también llegar a ser de un ternero, pero esto es de una oveja o de una cabra. ¿Por qué sé? Porque mire el tubérculo lateral, mire la tuberosidad deltoidea, mire la cabeza donde está, mire el tubérculo lateral, lo alto que está con respecto a la cabeza. ¿Sí? Entonces, aquí voy a ver el epicóndilo lateral, allá al otro lado estará el medial, y estos son los cóndilos. Esto que está acá es la fosa radial. Esto es la fosa radial. La fosa del olecrano no se ve porque para poder ver la fosa del olecrano tengo que tener una vista caudal. Una vista caudal. Esto de las vistas y de las posiciones, tienen que saberlo supremamente bien porque nosotros a esto le hemos gastado una cantidad de tiempo enorme. Y esto es muy importante desde el punto de vista práctico. Y los exámenes van a tener mucho en esos detalles porque a diferencia de la educación presencial, la educación virtual es mucho más personalizada. Entonces, aquí yo les he dado unos detalles que normalmente uno no tiene el tiempo ni cuando uno tiene la disposición de tener una imagen. No es igual tener la imagen o tener tener la estructura real, pero tiene también sus ventajas. En ese caso, las posiciones. Imaginarse, que es lo que definitivamente es genial. Es decir, la imaginación aquí, pues, es genial porque nos va a permitir a nosotros después
desarrollar una actitud que de pronto no la desarrolla uno cuando no tiene que imaginar tanto. Es decir, cuando uno está viendo las cosas. Vamos a cambiar este hueso. Vamos a mirar a ver si encontramos otro que por allá. Esto tampoco. Acá, mira, aquí hay uno. ¿Esto qué vista es? ¿Qué vista es eso? Caudal. Esto es una vista caudal. Aquí se ve la cabeza, ¿sí? Una vista caudal. Y aquí está el tubérculo lateral. Tiene la tuberosidad deltoide. Aquí no está la tuberosidad deltoide. La tuberosidad deltoide es esto. Entonces, esto es lateral. Si esto es caudal y esto es lateral, este húmero ¿es derecho o es izquierdo? ¿Aló? ¿Derecho, profe? Es derecho. Porque aquí está la tuberosidad deltoidea. Yo veo la cabeza aquí caudolateral, caudomedial. Esto, la tuberosidad deltoidea, y como esto es caudal y esto es lateral, esto es derecho. Entonces este es el epicóndilo lateral y este es el epicóndilo medial. Aquí en esta superficie distal, aquí tengo la tróclea y acá voy a tener los cóndilos, que aquí no se ven en esta imagen. ¿Qué fosa es esta? ¿La fosa radial o la fosa del olecrano? La fosa del olecrano. Esta es la fosa del olecrano porque es la que es más marcada y se ve aquí por la parte caudal. ¿Cómo llama este agujero? El foramen supratroclear, porque está por encima de la tróclea. Entonces, foramen supratroclear. ¿Esta escápula de qué especie es? Canino. Canino. ¿Estás seguro? Sí. No. Vale, no está seguro. ¿Por qué? Porque la Es escápula del gato. esto es de un gato, la escápula de un canino no presenta esto. Se llama proceso supramato. Está el proceso amato, el acromión completo, el proceso supramato y el proceso amato. La cavidad glenoidea que está aquí indicada como 2, el tubérculo supraglenoideo que es el 1, ¿sí? Y acá, entonces esto cuando yo la miro así, siempre voy a decir carnívoro, pero acá yo la voy a diferenciar entre perro y gato. Entonces, esto es de felino. Vale. ¿Este hueso qué hueso será? ¿El fémur? ¿El fémur o es un número? Es un número. Un número. No tiene foramen supratroclear, pero tiene un foramen acá, si lo ven ustedes ahí, se llama foramen supracondíleo medial. Mírenlo aquí. Entonces, solamente existe en los felinos. Entonces, esa es una particularidad. No hay foramen supratroclear, pero tiene un foramen en la cara, en la parte medial de la porción distal, que se llama foramen supracondíleo. Entonces, a diferencia del foramen supratroclear, el foramen supracondíleo en el gato, por ahí pasan ramas de un nervio que se llama nervio radial. Entonces hay que tener cuidado porque si hay una fractura en este lugar, el nervio se va a afectar, porque por aquí sí pasa el nervio radial. Está para el paso del nervio radial.
Entonces, esa es otra particularidad del húmero. Listo, ahí ya no tengo más nada que mostrar. ¿Preguntas? Aló, ¿se me fueron? Profe, ¿me repites cuál agujero está en la anterior imagen? En la anterior imagen del felino es el supracondíleo, cóndilo, o sea, por encima del cóndilo, más no por encima de la tróclea. Entonces, por eso se llama, si fuera por encima de la tróclea sería supratroclear, y por encima del otro sería supracondíleo. Entonces, foramen supracondíleo es del gato, y el foramen supratroclear es del perro, pero recuerda que no en todas las razas de perros existe foramen supratroclear. Hay algunas razas que no presentan foramen supratroclear. Gracias, profe. Los huesos de la región del antebrazo son dos huesos que en las grandes especies, cuando el animal nace, nace con los huesos separados, pero después, a muy temprana edad después del nacimiento, ocurre la fusión de los dos huesos. Es decir, en el animal joven o en el animal neonato, esa unión se da por medio de tejido fibroso, se llama sindesmosis. Sindesmosis. Pero esa sindesmosis es temporal porque se van a fusionar los dos huesos. La fusión de dos huesos se llama sinostosis. ¿Ya se saben los 11 términos? Sí. No se los han aprendido, ¿cierto? Al final de la clase se los dejo de tarea para que lo revisen. Eso es importantísimo. Listo, vamos, el equino. Fíjense todas las vistas que nos dan de ese hueso. Entonces vamos a ver la vista lateral. En una vista lateral veo que en la parte lateral, caudolateral, la parte caudolateral, esta es la parte craneal y esto es lo caudal. En la parte caudolateral, aquí se alcanza a ver que esta es la superficie lateral. En la caudolateral está el cúbito o ulna y en la parte medial está el radio. El radio. Entonces la ulna y el radio. Como este hueso ya es de un animal adulto, entonces están los dos huesos fusionados, solamente están separados aquí en la parte proximal, formando este foramen que se denomina, foramen interóseo proximal. Foramen interóseo proximal. ¿No está? Ah, sí, el 5. Espacio interóseo. No es espacio, se llama foramen interóseo. Foramen interóseo proximal. Muy amplio, ¿sí lo ven? Bien amplio. Entonces, toda esta prominencia, toda, se llama olecrano. Aquí lo que está indicado como 1, todo, se llama olecrano. Y el extremo se llama tuberosidad del olecrano. Ya en el borde craneal presenta esta prominencia muy elegante ella, que se llama proceso ancóneo. Proceso ancóneo. Este proceso ancóneo, en el caso del carnívoro, es el que ha ido mellando a la fosa del olecrano y la ha ido perforando, entonces por esa razón hay foramen supratroclear. Esta escotadura que hay acá, si ven este escote, mire, se llama escotadura radial, ¿sí? Escotadura troclear, ¿Por qué? Porque ahí articula la tróclea del húmero. Entonces, escotadura troclear. Escotadura troclear. También se le puede llamar escotadura semilunar, porque es en media luna. Escotadura semilunar. Esos son los accidentes que están marcados ahí en esa imagen. Hay otros, pero solamente están marcados en esa imagen. Esos. Entonces dejémoslo por ahora ahí. Entonces este es el radio. ¿Se dieron cuenta cómo distingue uno si es lateral o es medial? La posición que tiene el cúbito. Cuando el cúbito estaba ubicado acá, en la parte caudal, y en la cara lateral, ese es el cúbito. Y en la superficie medial está el radio.
craneal. No. ¿Cómo es la cosa? Lateral, craneal, sí. Entonces, visto cranealmente, ahí ya me queda más complicado saber si es derecho o es izquierdo o no. ¿Por qué? Porque no estoy viendo el cúbito. No estoy viendo el cúbito. Pero veo esta estructura que está acá. ¿Sí ven esta estructura que está aquí? Sí, profe. Que es mucho más amplia que la que está a este lado. Y es como redonda. ¿Sí la ven que está acá? Sí, profe. Se llama tuberosidad radial. Entonces la parte craneal, tengo la tuberosidad radial. Esto es craneal, esto es craneal. Y lo de allá sería caudal. Entonces, pero esta estructura es medial. Esto es medial. La tuberosidad radial es medial. Entonces, también me puedo dar cuenta por eso. Entonces, esta superficie es medial y esta superficie es lateral. A esta estructura completa, ¿sí? Completa, se le suele llamar cabeza del radio. Aquí, cabeza del radio. Fíjense que no cumple la condición que se necesita para que sea cabeza, porque la cabeza es una estructura más o menos cilíndrica, y esto no es cilíndrico, pero se le denomina cabeza. Entonces, no se le debería llamar así, pero se le denomina cabeza. Y a esto le llama cuello. Entonces, todo esto cabeza, tuberosidad radial, la cabeza y el cuello de la... Esta es la diáfisis del hueso, ¿cierto? El 4 es la diáfisis. El cuerpo o la diáfisis. La diáfisis. 7, esto sería la superficie medial y esto sería la superficie lateral. Borde. El borde medial y el borde lateral. En el extremo distal, esto es una vista craneal, en el extremo distal vamos a ver 3 surcos. Yo no sé si ustedes los alcanzan a observar, pero le aumentamos el tamaño. Hay 3 surcos. Mire, este es uno. Este es uno. ¿Sí lo ven? Grandote. Más grande. Sí, Este aquí en la parte medial, el que hay en la parte medial es más grande, más amplio. Aquí sigue uno medio, que es como intermedio, y aquí sigue uno más chiquitín. Son los surcos para el paso de los músculos extensores. No sé si aquí estarán, aquí que dice 8. 8 dice tróclea. Entonces, esto no se llama tróclea. Esto no se llama tróclea. La tróclea es la superficie distal, lo que se ve acá. Aquí no deberían de haber colocado todo esto porque así no se llama. No se llama tróclea. La tróclea es lo que está ubicado acá, en la superficie distal. La tróclea es una superficie en forma de polea que es articular. Entonces, ella debe estar, es acá. Aquí lo que estoy viendo es craneal, aquí no la estoy viendo. Entonces, el 8 lo deberían de haber colocado acá y una flecha aquí. No completo, porque completo esto es la superficie distal del radio donde presentan los surcos musculares. Se llaman surcos musculares. Para el paso de los músculos, de los tendones, no de los músculos, de los tendones, de los músculos extensores del carpo y de los dedos. Del carpo y de los dedos. ¿Sí ven estas prominencias que hay acá? Vale. Entonces, estas prominencias que hay acá, en esta especie, que es el caballo, corresponden al radio. Son accidentes del radio. ¿Por qué el cúbito no llega aquí hasta la parte distal? El cúbito solamente se queda acá en la diáfisis del radio. Se une acá y aquí está, se fusiona y la parte distal no existe. Solamente existe un pedazo de cuerpo y allá el olecrano. Pero no está la parte distal. Entonces, aquí lo que yo tengo es esta estructura, estos dos accidentes pertenecen al radio. Son supremamente importantes. Son muy predisponibles a lesiones en todas las especies. Entonces, esto se llama medial y esto se llama lateral. Se llama proceso estiloides. Estiloides medial y proceso estiloides lateral.
proceso estiloides medial y proceso estiloides lateral. En las especies donde los dos huesos tienen el mismo desarrollo, el proceso estiloides lateral pertenece al cúbito y el medial siempre es del rayo. El medial siempre es del rayo. Solamente ocurre acá en esta especie, donde este epicóndilo es el epicóndilo lateral y este es el epicóndilo medial. El hueso completo. Entonces fíjense que aquí ya, a medida que pasa, va teniendo mayor cantidad de accidentes. Entonces, según ellos, a ver, dice 2 y dice B. B dice que es el cúbito. Entonces, esto es el cúbito. Y él llega, fíjense que acá nos señalan como número 8 el cuerpo del cúbito, el cuerpo de la urna. Aquí ya no hay urna, aquí ya la urna se acabó. Si esto fuera otra especie, llegaría hasta por acá. Y algunas veces hasta es más larga, con los carnívoros. Esto es el cúbito. Acá tengo el olecranon, el extremo que llama tuberosidad del olecranon, y aquí tengo en la parte caudal se ven dos accidentes que no es posible verlos en otras vistas. ¿Sí lo ven acá? Sí, profe. Sí, profe. Venga, porque no estoy seguro que ustedes lo vean. Míralo acá. ¿Sí lo ven que son como unas alitas? Sí, profe. Vale. Entonces ahí están marcados como 3, y no sé si como 4. Vamos a ver si es cierto que está marcado. Sí, está marcado como 4. Entonces este proceso coronoides es el proceso coronoides medial. ¿Medial o es el lateral? El 3 es lateral. Sí, el 3 es lateral. Entonces, lateral y este es el medial. Proceso coronoides medial, no, perdón, lateral y medial. Porque esto es izquierdo. Lateral y medial. Proceso coronoides medial y el proceso coronoides lateral. El proceso coronoides medial es más grande que el lateral es más grande que el medial. El proceso coronoides lateral es más grande que el medial. Coronoides, ese proceso coronoides en qué otro hueso existe. Proceso coronoides. ¿Aló? ¿Aló? ¿En la escápula? Proceso coronoides, no. En la escápula se llama proceso coracoides. Coracoides. Estoy preguntando por el proceso coronoides. Coronoides. Mírenlo aquí. ¿En qué otro hueso existe ese nombre? En la mandíbula. Entonces, en la mandíbula yo tengo esta estructura que está acá, que se encuentra dentro de la fosa. ¿En qué fosa se encuentra? Metida. ¿Cómo llama esto?
Que esta fue la que le mostré. Ah, pero ahora sí me abrió mal. ¿Cómo llama esta fosa? Temporal. La fosa del temporal. Entonces acá está este accidente que se llama proceso coronoides de la mandíbula. Proceso coronoides de la mandíbula. Entonces tiene el mismo nombre, el accidente del cúbito. Entonces los procesos coronoides medial y el proceso coronoides lateral. Estas estructuras, nosotros vimos la tuberosidad radial, ¿cierto? Allá por la parte craneal, que es medial, es decir, está aquí al lado contrario de esto, ¿sí la ves? Allá al lado contrario, allá en la parte craneal. Pero a esto se le suele llamar, allá se llama tuberosidad, aquí se llama tubérculo. Entonces este es el tubérculo medial y este es el tubérculo lateral. La tuberosidad es lo que queda craneal. Esto se llaman tubérculos. Tubérculo lateral y tubérculo medial. 7 y 8. Vale, ¿qué nos está mostrando acá? 7 y 8. 7, el borde lateral y el cuerpo del cúbito. Borde lateral y el cuerpo del cúbito. Vale. Aquí está, aquí se alcanza a ver que aquí en el interior hay un foramen que se llama foramen interóseo proximal. Vale, aquí esto es la diáfisis. Esto es la diáfisis y esta estructura que hay acá se le denomina tróclea. A esto se llama tróclea. La tróclea del radio. La tróclea del radio. Entonces 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. La tróclea del radio, la cara articular para el carpo. Bueno, la tróclea del radio y la cara articular para el carpo. Entonces ahí está la tróclea del radio. Vale. Miremoslo ahora. Oh, yo me salí. Vale. Aquí sí no hay forma de confundirse porque son bien diferentes los huesos. Mire lo manifiesto que es el olecranon y la tuberosidad del olecranon. Además, la parte distal del radio, aquí ellos se terminan fusionando, pero el cúbito, perdón, llega aquí hasta la parte distal. Esto es todo el cúbito. Si esto fuera un caballo, llegaría hasta acá, pero como es distal, es completo. Entonces voy a tener dos forámenes, el foramen interóseo proximal y el foramen interóseo distal, o espacio interóseo. Ahí dice espacio, pero es foramen. De los forámenes interóseos entre huesos y los demás accidentes que nosotros ya habíamos visto. Entonces esto es en la parte lateral y esto es medial, significa que esto es izquierdo. Cuando este hueso está ubicado de otra forma, pues vamos a darnos cuenta la diferencia que hay. De la tuberosidad del olecranon, proceso ancóneo, la escotadura troclear, y 4, pues es el proceso coronoides, sí, el proceso coronoides lateral. Proceso coronoides lateral. No pusieron la flechita, ahí deben de haber puesto la flechita para no confundirlo. El medial siempre es más grande que el lateral siempre es más grande que el medial. Este es más amplio. O sea, ese accidente es supremamente importante en caninos. En caninos, quién sabe si en carnívoros, no tengo ni idea si en el felino también sufre ese tipo de afecciones, pero yo sé que hay unas razas de perros que sufren de este pedazo de hueso que hay. Una enfermedad muy grave que les da a ellos. Esto que tenemos acá es el proceso estiloides lateral, los surcos extensores, los surcos para los extensores. Entonces aquí en esta parte se ve el cuerpo, la diáfisis del radio y del cúbito también es izquierdo, se ven mejor los espacios interóseos proximal y distal o los agujeros, y aquí sí se ve la tróclea. Entonces esto es la tróclea
la tróclea del radio y el proceso estiloides del cúbito o de la ulna. Proceso anconio, escotadura semilunar, la cabeza del radio, el tubérculo, no, la tuberosidad radial no se ve ahí. Este es el tubérculo medial. Este tubérculo es el tubérculo medial. Y el olecrano con la tuberosidad del olecrano. En el canino y en los carnívoros y en los porcinos, los dos huesos son separados. Es decir, ellos no se unen, no terminan fusionados, ni con la edad. No se deben de fusionar. Siempre son huesos independientes que van a garantizar movimientos de rotación de la articulación del codo, del antebrazo y de la mano. Se llaman movimientos de pronación y supinación, que está claro que son más amplios en carnívoros que en porcinos, pero esa unión se da por medio de tejido fibroso, y en el caso de los carnívoros se da por medio de músculo. Los dos huesos están unidos por músculo. Miremoslos lateralmente. Son estos huesos. Izquierdo, entonces este es medial y este es lateral. Fíjense que el cúbito es más largo que el radio. Eso ya es carnívoro. Carnívoro. Cúbito más largo que el radio. Más largo. No más grueso, porque acá esto es mucho más delgado, pero sí más largo. Muy largo. Fíjense hasta dónde llega el proceso estiloides del cúbito. La diáfisis, el olecrano, la tuberosidad del olecrano, proceso anconio, la escotadura semilunar, el proceso coronoides medial porque estamos, o lateral, no me acuerdo. Si es izquierdo, ¿es qué? Lateral. Listo. Lateral. El tubérculo lateral. Los surcos extensores. No se ve más nada, por lo que es una vista lateral. Miremos una vista craneal. En una vista craneal el radio es mucho más grueso que la pared es más gruesa que más ancho que la ulna. Y aquí tengo el proceso estiloides medial y el proceso estiloides lateral. El proceso estiloides lateral pertenece a la ulna. Y el medial al radio. Los surcos para los extensores, la diáfisis, la tuberosidad radial, el tubérculo lateral, y aquí va a estar el tubérculo medial, la tuberosidad radial. La escotadura troclear o escotadura semilunar, el proceso anconio y el olecrano con su tuberosidad del olecrano, que aquí se encuentra ramificada. ¿Sí la ven que tiene un borde ramificado? Eso solamente está en carnívoros. Una vista caudal del radio y una vista craneal del cúbito. Entonces, a este accidente que nosotros nos falta ver, ¿por qué? Porque como los huesos estaban unidos para mostrárnoslo. Entonces, esto es el... A ver, 18, no va a equivocar, 18, miramos, 18, medial y lateral. Entonces, medial y lateral. El proceso coronoides medial y el proceso coronoides lateral. Proceso coronoides. El medio de los dos, esta. Entonces se llama superficie radial o incisura radial, o escotadura radial. Escotadura radial. Escotadura radial. ¿Por qué? Porque esto se va a juntar acá con el radio. Entonces por eso se llama escotadura radial. La diáfisis, los bordes, la superficie articular para los huesos del carpo y el extremo que se llama proceso estiloides.
Entonces, el proceso estiloides medial y el proceso estiloides lateral. La superficie articular para el cúbito. ¿Cómo le colocaron acá? Superficie, sí, superficie cubital. La escotadura cubital o la superficie cubital para la articulación con el cúbito. Esos son los accidentes de ese hueso. Ahí no hay más. Venga, lo miramos comparado. Listo. Acá tenemos unos huesos largos. Ambos son huesos largos. El cúbito no llega sino hasta la diáfisis del radio. No se proyecta aquí hacia distal. Eso es equino. Eso es equino. En los rumiantes, entonces acá tenemos el pequeño rumiante y el grande. Entonces, lo único que cambia es el tamaño. Fíjense que él llega acá y está más o menos al mismo nivel de esto. Los huesos terminan fusionándose, pero acá en la diáfisis. Acá en la diáfisis son fusionados. Son fusionados. Hay un espacio o un foramen interóseo proximal y uno distal. Y aquí los huesos son separados. Entonces, donde son separados, eso es carnívoro. Puede ser también cerdo. Este es el cerdo. Pero los huesos del cerdo siempre vamos a encontrar esto que son ¿qué? ¿Qué es lo que son esto? ¿Qué es esto? ¿Aló? 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 Yo me caí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ¿Cómo se Sí, llama esto? profe. ¿Cómo se llama esto? Líneas de crecimiento. Líneas de crecimiento del hueso, metáfisis. ¿O qué otro nombre? Epifisiarias. Líneas epifisiarias. Listo. Listo. Es de un cerdo. ¿Por qué eso se nota? Porque es de un cerdo ¿qué? Joven. ¿Cuánto vive un cerdo? ¿Cuánto creen que pueda vivir un cerdo? Doméstico. ¿No creen? No tienen. De 15 Por ahí a unos 20 años. unos 15, 20 años, exactamente. Eso podría vivir un cerdo. ¿Tú crees que haya un cerdo de 15 o 20 años en algún lugar? ¿Por qué no? ¿Por qué un cerdo no alcanza la edad, toda la edad completa de su vida? Porque lo mandan a descarte, profe. Exacto, porque es un animal de producción. ¿Sí? Es un animal de producción. Es decir, un cerdo de producción, ¿cuánto debe vivir? ¿Cuánto creen que debe vivir? Por ahí 12 años, profe, yo creo. No, mucho tiempo. 90 días. Vale, un cerdo no puede vivir más de un año. Si vive más de un año, la producción no es viable. Es más de 9 meses. Si a los 9 meses no ha alcanzado su tamaño corporal completo, su desarrollo corporal completo, ya no va a aumentar su tamaño. Por eso él lo sacrifican a temprana edad, a los 9 meses lo tienen que sacrificar.
A los 9 meses ya no hay rendimiento en peso. Es decir, la conversión ya no la hace. Es decir, estás perdiendo el dinero. Estás perdiendo el dinero. Entonces, es un animal de producción. Entonces, por esa razón, todos los esqueletos que nos vamos a encontrar, los vamos a encontrar, como son de animales jóvenes, pues, con las líneas epificiarias, las líneas de crecimiento del hueso, o también vamos a encontrar las metáfisis. A ustedes ya les enseñaron en otra asignatura la osificación. No, profe, eso aún no. Vale, la osificación intermembranosa y la otra que se llama, ¿cómo? La intermembranosa y intermembranosa. Vale, no lo han visto. Dejémoslo ahí. ¿Qué huesos siguen? Los huesos de la mano, ¿cierto? Entonces, los huesos de la mano están organizados en 3 grupos de huesos. Los de la parte proximal se denominan huesos del carpo. Los de la parte media se denominan metacarpianos. Y los de la parte distal se denominan falanges. Entonces, los más proximales son los huesos del carpo. Entonces, vamos a empezar por una vista dorsal. ¿Por qué dorsal? Porque esto es una vista dorsal. Porque la superficie craneal, ¿sí?, de la mano y del pie se llama dorsal. Se le dice dorsal, no se le dice craneal. Es decir, si nosotros nos devolvámonos acá. ¿Dónde dice craneal? Ninguna parte. Entonces es dorsal. Lo craneal en la mano es dorsal. El dorso de la mano. Y lo caudal, no se dice caudal, sino se dice palmar. Entonces, de medial a lateral, hay 4 huesos. Estos 2 huesos están organizados en 2 filas. Una fila proximal y una fila distal. Una fila proximal y una fila distal. En 2 filas en todas las especies. Entonces, para que esto no se les vaya a volver un drama, ¿sí?, esto tiene que verlo 1000 veces y repetirlo, porque es muy parecido en las especies, pero también es bien diferente. Entonces, aquí yo tengo 7 huesos. En el equino son 7 huesos. 4 en la fila proximal y 3 en la fila distal. Y 3 en la fila distal. Entonces, el que está aquí en la parte medial se llama carpo radial. Este se denomina carpo intermedio. Este se denomina carpo ulnar o carpo cubital. Y el que se ve allá en la parte caudal se llama accesorio. Carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar, carpo accesorio. Estos siempre se van a enumerar. Venga, esto no lo... Ah, no, este no lo puedo abrir con... Este no lo puedo abrir con... Vale, no lo puedo rayar. Lástima. Entonces, lo quería rayar, pero no pude rayar. Listo. Entonces, tenemos acá los 4 huesos. ¿Qué particularidades vamos a tener? La única especie, las únicas especies que tienen 3 huesos y en la fila proximal son los carnívoros. Porque en el carnívoro este hueso se fusiona con este, en un solo hueso. Se llama carpo radio intermedio. Carpo radio intermedio. Aquí se llama carpo radial, carpo intermedio. Pero la fusión de los dos pues se va a llamar carpo radio intermedio. O carpo intermedio radial, como quieran. Hay varias formas de denominar. Solamente van a ser 3. En todas las demás especies son 4 y tienen el mismo nombre. Y usted nunca los va a encontrar en separados. Entonces, vale. En la fila distal, para el caso de el caballo, tengo 3 huesos en la fila distal. Entonces, estos cómo se enumeran. Por eso lo quería rayar para escribirlo, pero ya no.
no se enumeran así como están enumerados acá, sino se enumeran en números romanos. Números romanos. Entonces, esto es tercero. Esto es tercero. Y este es cuarto. Tercero, cuarto. Y este pequeñín es segundo. Entonces, siempre vamos a contar los números siempre de medial a lateral. Segundo, tercero y cuarto. Algunas veces, ¿sí? Algunas veces existe primero. Pero el primero pues se ve en la cara caudal, en la cara palmar. Es segundo, tercero y cuarto. Segundo, tercero y cuarto. En números romanos. Segundo, tercero y cuarto lo estoy escribiendo aquí en mi cuaderno para que no se me olvide escribir. Listo. De segundo, tercero y cuarto. Vamos a ver la vista palmar. Es la vista palmar. Acá en la vista palmar tengo el carpo radial, el carpo intermedio, el carpo cubital y el carpo accesorio. Este es la parte medial y esta es la parte lateral. ¿Por qué sé que esta es la parte lateral? Porque el carpo accesorio es lateral. El carpo accesorio es un hueso lateral. Caudo lateral. Es decir, esto es caudo lateral. Está ubicado en la parte caudo lateral de la mano. De hecho, acá me estoy tocando yo mi carpo accesorio. ¿Saben cómo se llaman humanas? ¿No saben? Ahorita miramos a ver si me acuerdo cómo llaman humanas. No me acuerdo. ¿Cómo llaman humanas? ¿Nadie ha estudiado anatomía humana de ustedes, no? ¿Ninguno viene de medicina humana? No, yo creo que no. ¿Y por cultura general tampoco, no? ¿No sabes cómo llama el carpo accesorio nuestro, no? Vale, ahorita miramos para aprendernos eso, pues eso es importante sabérselo porque saber del cuerpo de uno también es importante, ¿sí? Y aquí tengo tres huesos. Como esto es medial, acá esto es segundo, tercero, y acá está el cuarto. Fíjense que el tercero allá por la parte dorsal se ve más amplio que aquí en la parte palmar. Y este se ve más pequeñito, la vista dorsal. La superficie proximal del hueso. De la fila proximal solamente voy a ver los cuatro. Carpo accesorio, carpo ulnar, carpo intermedio y el carpo radial. Estas superficies de la parte proximal van a estar articulando con el radio, con el radio, con el radio. Y esto articula con el cúbito. Esto articula con el cúbito. Entonces, acá yo tengo esto que nosotros tenemos acá. Está revestido por cartílago hialino. Y estos serían los de la fila proximal y aquí están los de la fila distal. De los de la fila distal, si esto está igual que lo que yo tengo acá, entonces este hueso que nosotros tenemos acá es el segundo, tercero y cuarto. Segundo, tercero y cuarto. Segundo, tercero y cuarto, huesos del carpo, huesos carpianos. Acá los tengo unidos. El carpo accesorio que articula con el carpo cubital y con el carpo intermedio. Y va a articular también con el cúbito en el caso de las especies donde el cúbito llega hasta aquí, hasta este lugar. Y aquí tengo las superficies articulares de segundo, de tercero y cuarto metacarpianos. ¿Por qué? Porque esta es la superficie distal. Esa es la mejor imagen que hay. La distal. Pues aquí tengo la superficie distal. ¿Qué va a tener las
las superficies articulares para los huesos metacarpianos. Entonces, lo repetimos: carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. Segundo, tercero y cuarto huesos del carpo. ¿Se parece al otro? Sí, profe. ¿Eso es derecho o es izquierdo? ¿Izquierdo? Izquierdo, porque está en la superficie medial. Este que está marcado como 1 es el carpo radial, el carpo intermedio, el carpo cubital o carpo ulnar, y allá muy atrás se ve el carpo accesorio. Entonces acá tengo un hueso y dos huesos. Entonces, ¿cuántos carpianos tiene un caballo? ¿Cuántos huesos del carpo tiene un caballo? ¿Aló? 7, profe. 7, 4 en la fila proximal y 3 en la fila distal. ¿Cuántos tiene un rumiante? Como lo estamos viendo ahí, 6, ¿no es? 6. Entonces, 4 en la fila proximal y 2 en la fila distal. ¿Cuáles son los dos de la fila distal? Esto es segundo y tercero fusionados, ¿sí? Segundo y tercero fusionados y el cuarto aparte. El cuarto aparte. Entonces, segundo y tercero fusionados. Miramos si está bien allá. Segundo y tercer hueso carpiano. Fusionado. Miremos una vista palmar. No está. Ah, la vista palmar debí haberla bajado. Bueno, listo. Dejémosla, miremos la distal. Entonces, la distal tengo dos huesos en la fila distal y dos en la fila próxima de la superficie distal. Es decir, estas superficies articulares son las superficies articulares para los huesos metacarpianos y estas superficies articulares, y esto es la hilera proximal. Y decía que era distal, también es para la articulación con estos huesos. Entonces, esto que tengo acá son los 4, el carpo radial, el carpo intermedio, el carpo cubital y el carpo accesorio. Y aquí voy a tener segundo y tercero fusionados y este es el cuarto. El canino. El canino tiene 7. 7 tiene el canino. 7 huesos. Sí, 7 huesos. Entonces, 7 huesos. ¿Cuántos hay en la fila proximal? 3. 3. ¿Y cuántos hay en la fila distal? 4. 4. Entonces tenemos 3 proximales y 4 distales. ¿Por qué razón hay 3 proximales a diferencia de las demás especies? Porque el carpo radial se fusiona al carpo accesorio. Perdón, el carpo radial se fusiona al carpo intermedio. Al carpo intermedio. Está el carpo cubital y el carpo accesorio. Y existen primero, segundo, tercero y cuarto carpianos. Segundo, tercero y cuarto carpianos. Segundo, tercero, perdón.
Primero, segundo, tercero y cuarto carpiano. ¿Qué es esto? ¿Aló? ¿Qué es esto? Hilera distal. No, ese no es de hilera distal. Esto es la hilera proximal. Estos tres son la hilera proximal. ¿Qué es de estos tres? Así se ve proximalmente. Si lo viéramos de la vista palmar por la parte proximal. Se ve así como está ahí. En las imágenes se ve ahí, en la imagen radiográfica se ve así. Se ve esto. ¿Qué es esto? Este salido que está acá y hay otro salido acá. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Este es el carpo cubital y este es el carpo accesorio. Y estos cuatro que están acá son los de la fila distal. Se llama primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, aquí tengo primero, ¿sí? Segundo, tercero y cuarto. Este es el otro componente. Son estos tres que están acá. Carpo radiointermedio, carpo radiointermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. Carpo accesorio. Vale. ¿Cómo son en el cerdo? En el cerdo es el único animal que tiene 8. Es decir, 4 en la fila proximal y 4 en la fila distal. ¿Cuáles son los 4 de la fila distal? Primero, segundo, tercero y cuarto. Nunca existe nunca existe quinto carpiano. Metacarpiano sí puede existir, pero carpiano no. O sea, carpianos van del primero al 4. Metacarpianos. Entonces, en metacarpiano empecemos por este. Empecemos por el más bonito. Una vista dorsal. Entonces, acá tenemos una vista dorsal de los huesos. Y aquí tenemos... Ah, pero no. Ese hueso no es de ahí. No, que falla. Esto toca buscar la dorsal y palmar. Toca buscar las que son. Toca descargar más. Toca seguir descargando. Ya esta descargadera está complicada. Entonces, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Por qué razón? Porque el animal tiene, el perro, en el miembro anterior tiene 5 dedos. 5 dedos. 5 dedos. Entonces, ¿esto qué será? Esta es la superficie palmar. Allá no le muestro porque acá no se alcanza a ver bien, pero acá sí se ve muy bien. ¿Qué será esto? Y esto solamente son 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el primer dedo del perro? El primer dedo del perro tiene su metacarpiano normal. ¿Sí? Ese hueso metacarpiano en la superficie proximal articula con el carpo radiointermedio. Con el carpo radiointermedio. Pero ya el dedo como tal solamente presenta 2 falanges. 2 falanges. La falange proximal y la falange distal. No existe falange media en no existe falange media no existe la falange media en el primer dedo. Las demás falanges tienen las tres falanges, proximal, media y distal, común y corriente, proximal, media y distal. Y la distal está relacionada con la uña, con la zarpa, con la uña, con la garra. Listo. Entonces, esos son los 5. Si esto fuera de un miembro posterior, no habría primero. En un miembro posterior el perro no tiene sino 4 dedos. En el anterior tiene 5 dedos y en el posterior tiene 4 dedos. 4 dedos. ¿Ustedes tienen perro en la casa?
Entonces tienen a dónde estudiar, ¿sí o no? Sino que ustedes no estudian. Ustedes lo cogen para qué, para entretenerse con él, o para jugar con él o para estudiar en él. Ustedes no lo cogen para estudiar, ya es hora de que lo cojan para estudiarlo. ¿Sí? Entonces lo coja, le cuenta los dedos, le cuenta la falange, le mira, se imagina los huesos del carpo, ¿sí? El antebrazo, ya es hora de que empiece a estudiarlo, que saque el libro de anatomía y la guía y empiece a estudiarlo. Entonces, eso era por hoy, ya por hoy no los quiero cansar más. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos corresponde ver el miércoles? Miércoles nos corresponde ver el miembro posterior. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ustedes ya les dieron el escenario problema? Sí, profe. El escenario problema es de locomoción. Listo. De locomoción. Me faltó uno. Me faltó al final de cuentas uno. Ya somos 33. Somos 34. Faltó uno. ¿Quién me ayuda a darme cuenta? Nadie. Toca mirar la lista. Miremos la lista. Listo. Ya descargué la lista. Entonces nos vemos el miércoles. Miércoles vemos el miembro posterior y vamos a mirar a